lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1863. Naeve aún no había terminado su relato cuando finalmente Anvil mostró una reacción. Antes, había estado sentado inmóvil, observando al santo arrodillado con una expresión fría y pesada. Sus ojos acerados permanecían calmados. Sani esperaba que el rey mostrara alguna emoción al mencionar a su hijo, pero no hubo ningún cambio. Sin embargo, ahora Anvil finalmente se movió. Todo lo que hizo fue echarle una mirada a Mogen, pero ella soltó una maldición y salió corriendo de la sala. Por unos momentos, la cámara de piedra se sumió en silencio. Naeve miraba al rey con tensión, sin saber qué estaba pasando. Anvil lo estudió durante un instante antes de decir con tono neutral: «Es suficiente. Ya entiendo lo que sucedió». Sani estaba recostado contra una pared con los brazos cruzados. No giró la cabeza para mirar a Cassie, pero le habló en su mente. «No hay espejos en la isla Marfil, ¿verdad?». Su respuesta llegó unos momentos después. «Los hay. Sin embargo, toda la isla está protegida contra ese hombre con encantamientos especiales. Los propios miembros de la realeza los establecieron. Valor lleva mucho tiempo preparándose para lidiar con Mordred, así que han desarrollado muchas medidas». Sani se sintió algo aliviado. Sin embargo, sabía que esas medidas no podían ser universales, dado que los miembros del clan real debían estar personalmente involucrados. Inscribir los encantamientos protectores debía ser una tarea costosa y complicada. Asegúrate de que los guardianes del fuego que están en el campamento permanezcan en la isla. Aquellos que estuvieron con Epis en la jungla tampoco deberían intentar regresar por ahora. Su cuerpo original ya se estaba asegurando de que Aiko no saliera del maravilloso mimetizador. Sani conocía demasiado bien a Mordred, por lo que tenía una buena idea de lo que sucedería a continuación. Y, en efecto, no pasó mucho tiempo antes de que escucharan una cacofonía de gritos. El rey no les había dado permiso para irse, y Sani no quería revelar cuán vasto era el alcance de su sentido sombrío. Así que ninguno de ellos se movió. Solo Naeve pareció estremecerse. «Su Majestad, ¿qué es?». Sin embargo, Anvil lo silenció con una mirada pesada. Finalmente, había un atisbo de emoción en sus ojos. Esa emoción era fría, una ira ardiente. «No necesitas preocuparte, Santo Naeve. Es solo un pequeño inconveniente». Sani no estaba seguro de que el inconveniente fuera tan pequeño. Admiraba a Naeve por haber sido capaz de detectar las maquinaciones de Mordred cuando nadie más lo había hecho. Sin embargo, el caminante nocturno era demasiado ingenuo al pensar que sus intentos de reunir aliados para resistirle habrían pasado desapercibidos para el príncipe de la nada. Solo había una explicación para que Naeve hubiera sido permitido vivir. Y era que uno de sus aliados de confianza, o algunos, eran vasijas de Mordred. Había usado a Naeve y a otros buscadores de asilo para llevarlo a través de la Puerta del Sueño y llevarlo al campamento del Ejército de la Espada. La magnitud del daño que causaría dependía de cuán interesado estuviera Mordred en sembrar el caos en Godgrave. Sani se movió ligeramente. Este no debería ser su objetivo principal. Y, en efecto, los gritos se apagaron pronto. Un minuto o dos después, las puertas se abrieron, y Mogen entró. Sus manos estaban manchadas de sangre, y llevaba una cabeza cercenada en una de ellas, su expresión oscura. Naeve palideció. ¿Por qué? Mogen le lanzó una breve mirada, luego miró a su padre. Solo era una vasija ascendida. Ese hombre simplemente se sentía juguetón, al parecer. El daño fue mínimo. Los vigilantes no fallaron, solo que el proceso de revisión tardó demasiado. Aquellos que permanecen en el mundo de la vigilia ya están siendo revisados también. Permaneció unos momentos más, luego añadió con rigidez, aunque tenía mucho que decir. Con eso, Mogen dejó caer la cabeza cercenada en el suelo cerca de Naeve. El caminante nocturno apretó los dientes, pero no se echó hacia atrás. Estudió el rostro muerto en silencio, con un atisbo de dolor evidente en el suyo. Luego, inclinó la cabeza. «Mis disculpas, Su Majestad. Así que tienen alguna forma de saber qué cuerpos están tomados por Mordred». No es sorprendente. Sani se sintió un poco aprensivo, porque él no lo sabía. Valor también debía poseer un método para, si no destruir a Mordred, al menos aprisionarlo. El príncipe de la nada era casi inmortal, al menos, Sani no conocía ninguna forma de extinguir su existencia salvo derrotarlo en un duelo de almas, como lo había hecho Nepis con el roba almas. Pero ese don podría convertirse fácilmente en una maldición. Aquellos que no podían morir corrían el riesgo de terminar sufriendo tormento eterno. Mientras que seres como Mordred y Nepis, en menor medida, podían temer la muerte menos que la mayoría, también tenían una buena razón para temer mucho más ser capturados por sus enemigos. Toda fortaleza podía ser explotada para convertirse en una debilidad. Sentado en el trono, Anvil suspiró y se recostó. Parecía estar contemplando algo. Mientras tanto, Sani consideraba las implicaciones de la entrada de Mordred en el tablero. Lo cual, honestamente, era bastante impactante. Esperaba algún tipo de truco diabólico por parte del príncipe desterrado, pero el bastardo aún lograba superar sus expectativas. Cuanto más pensaba Sani, más sombría se volvía su expresión. El impacto de la guerra en Godgrave ya era bastante malo.
El ejército de la espada inevitablemente se debilitaría, lo que dificultaría las cosas para él, Nepis y Cassie. Sin embargo, aún era un desarrollo beneficioso en general, necesitaban que Anvil y Quizón se desgastaran mutuamente en un conflicto prolongado. No les convenía que el rey de las espadas ganara una victoria temprana. Lo que le preocupaba mucho más eran las repercusiones que las acciones de Mordred tendrían para aquellos que no estaban participando en la guerra. La Casa de la Noche había sido fundamental en guiar los convoys navales a través del océano, por ejemplo. Sin los caminantes nocturnos, las conexiones entre los cuadrantes serían mucho más frágiles. ¿Cómo iba a llevar el gobierno a los durmientes a la Academia de Despertados el próximo año? ¿Cómo se compartirían los recursos entre los continentes? Más que eso, ¿qué iba a hacer el gobierno ahora que la caída de la Casa de la Noche había demostrado el tipo de destino que aguardaba a aquellos que deseaban permanecer neutrales en la guerra entre los dos dominios? Había más preguntas como esas. Suspiró en silencio y miró a Anvil. ¿Estaba el rey de las espadas contemplando los mismos problemas que Sani? De alguna manera, lo dudaba. Eventualmente, Anvil desvió su mirada y observó a Morgan. Todos en la cámara contuvieron la respiración, sintiendo que sus próximas palabras podrían cambiar el curso de la historia. El rey de las espadas consideró a su hija durante unos momentos, y luego dijo con tono neutral, regresa a Bastión. Deténlo a toda costa. Morgan sonrió levemente, luego inclinó la cabeza. ¿Cuántos santos puedo llevar conmigo? Anvil simplemente levantó una ceja. Es un solo hombre. Tú sola debería ser suficiente. Los labios de Morgan temblaron ligeramente. Se enderezó y miró a su padre con la misma leve sonrisa. Ese hombre tiene la compañía de una docena de santos tomados. Se supone que debo detenerlo, a él y a todos ellos, ¿yo sola? Eso no parece justo. El rey de las espadas apartó la mirada de ella y se encogió de hombros. Si crees que es injusto, ve y encuentra tus propios santos. Sani escuchaba su diálogo con una sensación de incongruencia. ¿Por qué Anvil estaba tan despreocupado? ¿Por qué no enviaba más fuerzas de regreso a Bastión con Morgan? ¿Era el progreso en Godgrave realmente tan importante, o simplemente no le importaba perder el control de más ciudadelas ante Mordred? Si era así, ¿por qué? O el rey de las espadas había perdido la razón, o había algo que Sani no estaba entendiendo. Morgan permaneció en silencio durante un tiempo, luego volvió a inclinar la cabeza. Como ordenes. Se enderezó, y de repente señaló a Naeve. Oh, mira. Encontré un santo. ¿Puedo llevármelo? Anvil agitó la cabeza con indiferencia. Haz con los caminantes nocturnos restantes lo que desees. Volvió a dirigir su pesada mirada hacia ella, estudió su rostro de cerca, y luego añadió con tono frío, no pierdas contra esa criatura otra vez, Morgan. Capítulo 1864. Después de que Morgan fue despedida, llevándose a Naeve con ella, el rey tenía algunas palabras para el resto de ellos. El teatro de guerra había cambiado drásticamente, por lo que había muchos ajustes que debían hacerse. El rey de las espadas se quedaría en Godgrave, al igual que todos los santos del ejército de la espada, con la excepción de su hija. Parecía que perder a un solo trascendente no cambiaría mucho las cosas, pero la pérdida de Morgan no podía medirse solo en términos de poder bruto. Ella era la estratega principal del ejército y la comandante en campo de la fuerza expedicionaria. El vacío que dejaba su partida debía ser llenado por alguien. Anvil se hizo cargo de las estrategias y le dio a Nepis el control total de la fuerza expedicionaria. Su tarea era simple, pero imperativa, invadir el aliento de la clavícula y conquistar la ciudadela oculta en la cavidad debajo de ella. El grupo de incursión de Sani fue disuelto antes de siquiera salir del templo sin nombre. En su lugar, se le asignó unirse al cuerpo principal del ejército y ayudar a Nepis a tomar la ciudadela. Después de recibir estas órdenes, fueron despedidos. Solo Gest de Dagonet se quedó para aconsejar al hijo de su viejo camarada sobre algo que ninguno de ellos conocía. Anvil convocaría al resto de los santos y les informaría de la situación después de eso. Cassie le dijo a Rivalen de Igis Rose que esperara la convocatoria del rey al salir. Saliendo de la fortaleza de Valor, los tres, Sani, Nepis y Cassie, se sentían perturbados. El cambio causado por la devastación de Mordred a la Casa de la Noche era demasiado tectónico como para asimilarse rápidamente. Sani miró a sus dos compañeros y luego dijo en voz baja, no los veré pronto. Con eso, se dio la vuelta y se alejó. Se dirigió a la residencia que se le había asignado en el campamento. Poco después, se encontró con Nepis y Cassie en el borde de la isla Marfil como maestro Sanlis. Nepis le sonrió ligeramente y señaló la gran pagoda. Vamos a hablar adentro. El ejército de la espada se sacudiría una vez que se difundiera la noticia, y también lo haría el mundo entero. Nepis tenía que dejar el campamento y tomar el mando de la fuerza expedicionaria en unas pocas horas. Sani la seguiría, pero Cassie debía quedarse. Así que no tenían mucho tiempo para hablar cara a cara. Mientras subían las escaleras, Sani no podía evitar pensar en Naeve y los restos de la Casa de la Noche. La purga de Mordred había sido escalofriantemente minuciosa con respecto al liderazgo y los campeones del ahora caído Gran Clan. Solo 3 de sus santos permanecían, el resto había sido tomado como recipientes por el príncipe de la nada o había sido asesinado. La situación entre los maestros, el núcleo del poder del clan, era algo diferente.
Naeve no tenía los números exactos, pero más de 2/3 de ellos habían sido tomados o habían perdido la vida. Los que quedaban estaban ahora en Godgrave, con algunos rezagados todavía perdidos en algún lugar del mundo despierto. Los dependientes mundanos, miembros de la familia y sirvientes leales del clan, también estaban en el mundo despierto, temporalmente refugiados en el complejo construido alrededor de la Puerta de los Sueños. Mordred no los había atacado conscientemente y, aunque algunos se convirtieron en daños colaterales en su sangriento golpe, la mayoría seguía viva. Solo, desplazada, traumatizada y asustada. Los emisarios del clan real tendrían que asegurarse de que ninguno de ellos fuera un recipiente oculto del príncipe desterrado. Sin embargo, eso tendría que esperar, porque Valor tenía que lidiar con un problema más urgente primero. Era el destino de los guerreros despiertos de la Casa de la Noche, que se encontraban en la situación más precaria. Para entonces, cada ciudadela en el Mar de la Tormenta estaba bajo el control de Mordred. Los santos y los maestros estaban relativamente seguros, porque no había un límite de tiempo para cuando tendrían que regresar a sus anclas. Los despiertos, sin embargo, serían transportados de vuelta al reino de los sueños en el momento en que se quedaran dormidos o perdieran el conocimiento. Cuando eso sucediera, se convertirían en rehenes o víctimas de Mordred. Había dos formas de evitar ese destino. La primera era ser llevados a una nueva ciudadela por un santo y anclarse en su portal. La segunda era atravesar una puerta de los sueños y entrar en el reino de los sueños físicamente. El problema era que cada uno de ellos tenía que ser examinado antes de ser permitido en territorio de Valor, para que ningún recipiente oculto del príncipe de la nada se infiltrara en Godgrave. El proceso no era rápido, por lo que no estaba claro si todos ellos podrían evitar dormir antes de que eso sucediera. Recordando sus propios intentos de mantenerse despierto después de regresar de la orilla olvidada, Sunny no los envidiaba. En cualquier caso, sus destinos estaban ahora en manos de Morgan. Anvil le había dado carta blanca para tratar con los restos de la Casa de la Noche como ella lo considerara adecuado. Y mientras los guerreros despiertos tendrían que venir a Godgrave, sin duda intentaría llevar a los más fuertes de los restos al nuevo Frente del Sur. No tenían más remedio que obedecerla. Más aún, Sunny no estaba seguro de que tuvieran una razón para negarse. Cada uno de los miembros restantes de la Casa de la Noche estaba, sin duda, lleno de deseos de vengar a sus parientes caídos. Morgan les ofrecería una oportunidad para luchar contra Mordred y, probablemente, endulzaría la oferta prometiendo cuidar de los miembros mundanos de sus familias. ¿Por qué dirían que no? No necesitaban ser forzados. Las cadenas más fuertes eran a menudo aquellas que las personas se ponían a sí mismas. Sunny lo sabría. Finalmente, llegaron a los aposentos de Nepis en el nivel más alto de la torre. Cassia invocó varios recuerdos para evitar que alguien escuchara su conversación. Esa precaución, en realidad, estaba destinada a ser superada. Tan cerca de un soberano vivo y sus siervos más poderosos, debían ser extremadamente cautelosos al compartir información vital. Por lo tanto, siempre asumían que la primera capa de protección sería desmantelada. Sunny, Nepis y Cassie desempeñaron sus roles y hablaron sobre la tarea que enfrentaba la fuerza expedicionaria. Al mismo tiempo, tenían otra conversación completamente silenciosa. ¿Por qué solo está enviando a Morgan? Sunny seguía confundido por la decisión de Anvil. Nepis sacudió la cabeza sutilmente. En realidad, tiene sentido. Cada santo que lleve solo se convertirá en un recipiente potencial para Mordred. Valor tiene métodos para proteger el alma de su aspecto, pero ningún método es absoluto. Ese maestro del que me hablaste, Welte, es prueba de ello. Sunny consideró la situación con sobriedad, luego respiró hondo. ¿Por qué no se llevó a toda la Casa de la Noche? ¿Por qué solo había un recipiente oculto entre los que Naeve trajo a Godgrave? El ladrón de almas fue capaz de tomar millones de cuerpos para sí mismo. Pero algo está impidiendo que Mordred haga lo mismo. Ciertamente, el ladrón de almas estaba en bastante mal estado cuando lo vieron. Sunny contempló durante un rato. Finalmente, entrecerró los ojos. También está el tema de los santos. Mordred está en una posición única, muy parecida a la mía, en el sentido de que puede controlar muchas ciudadelas a la vez. En mi caso, el número está limitado por la cantidad de sombras que poseo. En su caso, debería estar limitado por la cantidad de cuerpos trascendentes que controla. Por lo tanto, Cassie se giró hacia él y terminó su pensamiento. A menos que tome más santos, solo puede controlar 14 ciudadelas. No puede desatarse en una masacre por todo el dominio de la espada, demoliendo la base de poder de Anvil, sin soltar su control sobre el Mar de la Tormenta. Y ya no quedan más santos en el dominio de la espada. Nepis asintió lentamente. Ese es el motivo por el que solo envió a Morgan. No quiere darle a Mordred combustible para que queme su reino, no, más bien, le es inconsecuente cuanto sufra el reino. Mientras el dominio mismo no se vea gravemente disminuido, Anvil seguirá priorizando Godgrave. A lo sumo, lo que quiere es proteger Bastión. Y así, Morgan y Mordred estaban destinados a enfrentarse de nuevo, esta vez en las orillas del lago Espejo, no en los gélidos confines de la Antártida. Sunny no tenía muchas esperanzas para Morgan. Pero, de nuevo, sitiar la fortaleza de un demonio era una tarea desalentadora, especialmente si alguien como ella la defendía. Sus pensamientos se dirigieron a todas las personas que había dejado atrás en Bastión.
¿Cómo les iría en medio de un enfrentamiento entre los dos hermanos trascendentes? Por ahora, al menos, eso estaba fuera de su control. Sunny suspiró, luego miró a sus compañeros. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Lo escuchaste en ADEMA Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.